Bien, ponemos el título, tipo de número, y en este caso, en esta actividad, es importante describir bien qué hay que hacer en la actividad, en esta actividad. Bien, hemos dicho que va a haber dos variantes, una que va a ser encontrar todos los términos de un grupo, es decir, del grupo que nosotros establezcamos, o bien la otra actividad que era encontrar una única familia de términos en lugar de todas ellas, es decir, nos va a aparecer una serie de términos o elementos y cuando nosotros seleccionamos un elemento no aparecerá el grupo al que pertenece. Entonces tendremos que buscar todos los elementos que pertenezcan a ese grupo. Eso lo vamos a configurar más tarde. En este caso, yo voy a crear una actividad en donde el alumno tenga que encontrar todos los términos eh, relacionados a un grupo. En este caso, ponemos seleccionar los números que pertenecen al, con, al conjunto numérico que se indica. Bien, vamos a poner la edad de destino, por ejemplo 16 años, le damos a Next. Bien, vamos a configurar la actividad, le damos a editar, la pregunta, podemos dejar esa relacionada a estos elementos. Como lo que nosotros queremos es que el alumno seleccione todos los elementos asociados a un grupo, lo dejamos en relacionar todos los elementos, perdón, en encontrar los miembros de un grupo. Si lo que queremos es que seleccione todos los elementos de un grupo. Si lo que queremos es que al seleccionar un elemento encuentre todos los elementos asociados al grupo al que pertenece ese, tendremos que poner relacionar todos los elementos. Bien, vamos a establecer un límite de tiempo que va a ser 60 segundos y 2 intentos. Bien, aquí habrá que crear dos grupos, pues vamos a crear los dos grupos. Por ejemplo, uno va a ser números enteros, pues vamos a poner los distintos elementos que pertenecen al grupo de los números enteros, el 0, el más 2, el menos 4, el menos 8, le damos a enviar y creamos otro grupo, le damos a añadir, que va a ser, por ejemplo, números naturales. Pues ponemos todos los números naturales, el 1, el 4, el 5 y el 8, y le damos a enviar. Y ya lo único que me queda es añadir la etiqueta, que va a ser número. Le damos a añadir y vamos a ver cómo queda la actividad. Le damos a ver actividad. ¿Vale? Aparece el título de número, la descripción, seleccionar los números que pertenecen al conjunto numérico que se indica. Vamos a comenzar. Bien, en este caso aquí me aparece el conjunto o el grupo de números que tengo que seleccionar, pues en este caso sería número entero. Pues tengo que seleccionar de este conjunto qué números pertenecen al número entero. Pues por ejemplo, el menos 4, el menos 2, el 0 y el menos 8. Y como está correcta, me dice que está bien. Bien, como son dos grupos los que he creado, pues me aparece este que es el que he seleccionado y este que serían los otros tipos de números, los números naturales. Podemos volver a jugar. Bien, al volver a jugar no tiene por qué volver a preguntarnos que seleccionamos el grupo de números enteros. En este caso nos podría aparecer, como en este caso, el grupo de números naturales. Bien, vamos a editar esta actividad para que veáis cómo se presentaría si en vez de seleccionar los elementos del grupo que nos aparece, seleccionamos un elemento. Vamos, lo vais a entender perfectamente cuando lo muestre ahora. Le damos a editar, ¿vale? Nos venimos a editar y teníamos seleccionado encontrar los elementos del grupo. Lo voy a cambiar y voy a poner que relacionar todos los elementos. Simplemente eso. Le damos a enviar y la actividad ya ha cambiado totalmente. Para verla, le damos a ver actividad, le damos a comenzar y fijaros que ahora no aparece el grupo
sino simplemente el alumno tendrá que seleccionar uno de estos números, por ejemplo, y me dice que este número pertenece al número entero. Y tengo que relacionar o encontrar otros números que también pertenezcan al número entero y que estén aquí, pues el más 2, el menos 4 y el 0. ¿De acuerdo? Son dos variantes para la misma actividad. Y en este caso ahora tendría que hacer lo mismo para el resto. Selecciono uno y tendría que buscar los números naturales dentro de este conjunto. Pues en este caso este y este. Como son dos grupos lo que he creado, pues la actividad es muy sencilla, pero podemos crear muchos grupos. Bien, nos vamos a mi EducaPlay y la actividad la tenemos aquí creada. Bien, vamos a crear una nueva actividad. En este caso vamos a crear una sopa de letras. Nos vamos a crear actividad. La actividad de sopa de letras que va a ser esta, que es sopa. Bien, como todo el mundo sabe, en una sopa de letras pues habrá que encontrar unas determinadas palabras. En este caso, pulsando y arrastrando se debe encontrar pues las palabras que ahora indicaremos. Bien, hay tres formas digamos, de dar una pista de las palabras que encontrar. Bien, mostrando el número de caracteres de cada palabra que hay que encontrar, bien mostrando las palabras que hay que encontrar, o bien no mostrar ninguna pista. Bien, en este caso vamos primero a ponerle título y descripción a nuestra actividad sopa de letras. Va a ser tipo de funciones y la descripción nombre de las funciones elementales. Bien, ponemos la de destino, pues en este caso por ejemplo 17 y le damos a Next. Como vemos, la configuración de esta actividad es muy sencillita, ¿de acuerdo? Como siempre nos aparece la advertencia que en este caso para la actividad sea visible hay que introducir al menos 3 palabras y también será obligatorio asignar al menos una etiqueta. Bien, vamos a configurar la actividad, le damos a editar, ¿de acuerdo? Bien, en este caso podemos poner las pistas o bien que no se muestren las palabras, que nos muestren los asteriscos o que nos muestren las palabras que hay que encontrar dentro de la sopa de letras. En este caso yo voy a poner que se muestren los asteriscos, es decir, el número de caracteres. Bien, podemos poner las direcciones en las que pueden aparecer las palabras, pues en este caso voy a poner en vertical y de izquierda a derecha. También podemos poner de forma en diagonal. Podemos establecer un límite de tiempo de segundos, como siempre, pues, por ejemplo 120 segundos. Y le damos a enviar. Y ya lo único que nos queda es ir incluyendo las palabras que queremos que aparezcan en nuestra actividad. Pues en este caso yo voy a ir poniendo, me aparece arriba, pues, polinómica, como hay que encontrar las funciones elementales, pues voy a ir poniendo el nombre de las funciones elementales. Polinómica, exponencial, logarítmica, lineal, proporcionalidad, inversa. Y le damos a enviar. Bien, ya lo único que me queda es añadir la etiqueta. En este caso voy a poner funciones, que la tengo aquí la etiqueta. Bien, vamos a ver la actividad cómo queda. Esta actividad es mucho más sencilla que la otra. ¿Vale? El título, tipo de funciones, la descripción, nombre de las funciones elementales, el tiempo y el botón para comenzar. Vamos a comenzar y nos aparecería aquí pues la sopa de letras. Bien, aquí se ve muy pequeño. Si queremos ampliar lo que es la actividad, le daríamos a este botón para que se vea en pantalla completa. Aquí nos aparece el número de caracteres de cada palabra, pues ya sería cuestión de ir buscando esa palabra en nuestra sopa de letras. Bien, como siempre, pues aquí tenemos
los enlaces para enviárselos a alguien o para insertarlos en cualquier blog. Bien, vamos a crear una nueva actividad. En este caso, la actividad que vamos a crear a continuación va a ser de tipo test. Pues vamos a pinchar en crear actividad y para seleccionar la actividad de tipo test pinchamos aquí. Bien, la actividad de tipo test consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas secuencialmente. El número de preguntas de cada test se establece al crear la actividad, que ahora lo veremos. Es posible definir un test con un número mayor de preguntas del que se presenta al usuario, de forma que estas preguntas son elegidas aleatoriamente del total, ¿vale? Cada pregunta, como veremos a continuación del test, puede venir definida por un texto acompañado de una imagen o de un sonido. Y las respuestas ya veremos cómo se pueden establecer. Para ello, antes de nada, vamos a poner un título, pues por ejemplo, polígono y tipos de polígono. Vamos a poner la de destino, pues por ejemplo, 14 años. Y le damos a Next. Y en este caso esta actividad presenta una configuración mucho más completa. Le damos a editar. Bien, la pregunta que nos general va a ser responder a las preguntas que ahora estableceremos. Número de preguntas del test, es decir, el número de preguntas que van a aparecer en el test. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que poner 5 preguntas, sino que nosotros vamos a establecer, por ejemplo, 6 preguntas y luego de esas 6 la actividad elegirá aleatoriamente 5, ¿vale? Siempre es conveniente poner o que el número de preguntas del test sea inferior al número de preguntas que nosotros vamos a poner en la actividad. Pues, por ejemplo, vamos a poner el número de preguntas del test, vamos a poner 2. Bien, la ordenación de las preguntas las vamos a poner aleatorio. También podemos establecer el porcentaje umbral para superar la actividad, es decir, que el alumno tiene que superar cierto porcentaje para superar esa actividad. Podemos establecerlo, en este caso está el 50%, aunque podemos establecer, por ejemplo, el 60%. Si las respuestas que se van a dar a esas preguntas de tipo test van a ser por escrito, pues podemos establecer que sea sensible a mayúsculas y acentos, y como siempre podemos establecer un límite de tiempo. Yo en este caso pues no voy a establecer ningún límite de tiempo, simplemente he modificado, pues, por ejemplo, el número de preguntas que van a aparecer en el test y el porcentaje umbral para superar la actividad, y como siempre le damos a enviar. Y por último vamos a ir estableciendo las distintas preguntas que pueden aparecer en el test. Le damos a añadir y lo primero que tenemos que poner pues va a ser la pregunta. Pues, por ejemplo, bien, una primera pregunta que puede aparecer va a ser ¿cómo se llama al polígono de 3 lados? Bien, podemos poner una imagen de pista, ¿vale? En este caso tengo aquí una imagen, ¿de acuerdo? Podemos establecer un elemento multimedia, por ejemplo, un vídeo o incluso un audio. Bien, también podemos poner si la pregunta, en este caso esta de aquí, es de obligada respuesta. En este caso nosotros vamos a decir que sí. Y también podemos poner que cómo va a ser la forma de responder a esa pregunta. O bien que el alumno tenga que elegir una entre variaciones, que el alumno tenga que elegir una o varias entre variaciones, el alumno tendrá que escribir una respuesta, que en este caso sería mediante teclado, o el alumno tendrá que escribir una respuesta en una o varias líneas. Bien, yo en este caso voy a seleccionar que el alumno tendrá que elegir una entre variaciones. Le damos a enviar y ya está creada la primera pregunta. Ahora lo que toca seleccionar es la respuesta. En este caso le damos a añadir y vamos añadiendo respuestas. Pues, por ejemplo, la primera respuesta o posible respuesta va a ser triángulo. Puedo ponerle alguna imagen
En este caso seleccionamos si esta es la respuesta correcta, sí o no. En este caso sí. Añadimos otra posible respuesta, cuadrado, le decimos que esa no es correcta. Otra posible respuesta, pentágono, le decimos que no es correcta. Y por último, un cubo, y también le decimos que no es correcta. Y le damos a enviar. Bien, ya tenemos creada la primera pregunta tipo T. Bien, vamos a crear otra pregunta. Le damos a añadir. Y como siempre, vamos a poner la pregunta: ¿cómo se llama el polígono de 5 lados? En este caso no le voy a poner imagen, tampoco le voy a insertar ningún elemento multimedia. Le vamos a poner que sea una respuesta obligatoria. En este caso la forma de contestar va a ser que el alumno tenga que elegir una entre varias opciones. Le damos a enviar y ahora ponemos la respuesta. La primera respuesta pues, podría ser un cuadrado. En este caso no es la correcta. Otra posible respuesta puede ser el pentágono. En este caso sí es la correcta. Podríamos, como siempre, seleccionar una imagen para que se vea una vez que... ¿Vale? Otra respuesta, pues, por ejemplo, el triángulo, donde en este caso no es correcta. Y no vamos a añadir más respuestas. Y le damos a enviar. Bien, ahora mismo tenemos creadas dos preguntas. Hemos puesto que el número de preguntas del test sea 2. Vamos a añadir por lo menos otras 2 nuevas preguntas para que de esas 4, cada vez que el alumno realice la actividad, no aparezcan siempre las mismas, sino que vayan apareciendo distintas. Pues añadimos, en este caso, cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto, ¿vale? Le ponemos que es respuesta obligatoria, le damos a enviar y nos vamos, como siempre, a añadir la respuesta. Bueno, primera respuesta, triángulo rectángulo, que va a ser la respuesta correcta, triángulo acutángulo, que no va a ser una respuesta correcta, y por último, triángulo isósceles, que tampoco va a ser una respuesta correcta. Y le damos a enviar. Y vamos a crear una última pregunta. Pues le damos nuevamente a añadir. En este caso la pregunta va a ser: ¿cuáles de estos polígonos son regulares? Bien, no le voy a poner imagen, tampoco le voy a poner elementos multimedia, la respuesta sí va a ser obligatoria y teniendo en cuenta la pregunta pueden ser varias las respuestas. Luego voy a poner que el alumno tendrá que elegir una o varias entre varias opciones. Le damos a enviar y vamos a seleccionar la respuesta. Como siempre, ejemplo, un cuadrado, que es una respuesta correcta, un triángulo equilátero, que también es una respuesta correcta, un triángulo escaleno, que en este caso no sería una respuesta correcta, un pentágono regular, o en vez de regular voy a poner irregular, que no va a ser una respuesta correcta. Luego las dos únicas respuestas correctas serán el cuadrado y el triángulo equilátero. Le damos a enviar. Bien, para finalizar mi actividad vamos a etiquetarla, le vamos a poner polígono. Le damos a añadir
y vamos a ver cómo queda la actividad. Le damos a ver. Bien, nos dice el título de la actividad, polígono, tipo de polígono. En este caso es sensible a mayúsculas y acentos, como no tenemos que escribir nada, pues no nos tenemos que preocupar y le damos a comenzar. Bien, pues empezamos con la primera pregunta. Os recuerdo que solo van a aparecer 2 preguntas de las 4 que le he puesto a la actividad. Pues en este caso, ¿cuáles de estos polígonos son regulares? Pues el cuadrado y el triángulo equilátero. Y le damos a siguiente. ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Triángulo rectángulo. Y le damos a siguiente. Me dice el número de preguntas contestadas, ¿vale? Y me dice el porcentaje que es necesario alcanzar para aprobar. Bien, por último, para finalizar este vídeo, vamos a crear un último tipo de actividad que va a ser un mapa interactivo. Para ello nos vamos a crear actividad y el mapa interactivo que va a ser este de aquí. Bien, esta actividad la verdad es que es bastante interesante, ya que nos permite definir sobre una imagen que vamos a subir nosotros una serie de puntos en los que tenemos que identificar con un nombre. Por ejemplo, identificar los ríos en un mapa, los huesos en un cuerpo, o las partes de una célula, o los extremos relativos en la gráfica de una función. ¿Vale? Esta actividad podemos configurarla para que se resuelva de 2 formas diferentes. O bien cliqueando, es decir, pulsando con el ratón sobre la área que nos indica en la parte superior, ya ahora lo veremos, o cliqueando en los distintos puntos y escribiendo el nombre de esa área. ¿Vale? En este caso vamos a poner el título de descripción de la actividad que voy a crear. Pues va a ser extremo de una función y la descripción localizar los máximos y mínimos relativos de una función. Ponemos la de destino, por ejemplo 16, y le damos a Next. Bien, como siempre nos aparecerá este mensaje para que la actividad sea visible es necesario establecer una imagen y añadir al menos una respuesta, es decir, establecer un punto, ¿vale? También será obligatorio, como siempre, añadir una etiqueta a la actividad. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es configurar los datos generales, es decir, podemos establecer el número de intentos, ¿vale? En este caso voy a dejar el número de intentos que sea, ¿vale? Límite de tiempo, si queremos establecer un límite de tiempo, la forma de completar la actividad, ya sea cliqueando, es decir, nos van a aparecer los distintos nombres que hay que ir poniendo en las distintas zonas, que sería cliquear, o bien si seleccionamos escribir, pues tendremos que ir pinchando en los puntos y escribiendo el nombre de esa área o región. Y la forma de realizar esta actividad, pues siempre tiene que estar puesto en juego. Y también podemos, en este caso, como el alumno tiene que escribir la respuesta, pues vamos a poner que sea, por ejemplo, sensible a mayúsculas y acentos. Y le damos a enviar. Bien, y el siguiente paso es establecer la imagen sobre la que vamos a establecer esos puntos. En este caso le damos a añadir y vamos a buscar la imagen. En este caso, tengo en el escritorio, que va a ser la gráfica de una función, esta de aquí, y le damos a enviar. Esperamos unos segundos, ¿vale? Podemos ver la imagen que van a ver los alumnos, ¿vale? Y ahora se trata de establecer las respuestas para la actividad. Pues bien, para establecer las respuestas, bueno, podemos eliminar la imagen si nos interesa y volver a subir otra, y vamos a añadir la respuesta. Pues pinchamos aquí. Bien, y tenemos que establecer primero los puntos y luego la respuesta o el nombre de esos puntos. Pues en este caso voy a establecer este punto cuya respuesta va a ser un máximo. Podemos ponerle también un audio, ¿vale? O incluso grabar.
Bien, y le damos a enviar. Ya tenemos una respuesta. Vamos a añadir una nueva respuesta. Y en este caso va a ser este punto de aquí. Y la respuesta va a ser un mínimo. Y le damos a enviar. Lo único que nos queda por hacer es etiquetar pues, esta actividad. Pues, funciones. Y le damos, bueno, ya se ha añadido. Y por último vamos a ver la actividad cómo quedaría. Bien, nos aparece el título, extremos de una función, localizar los máximos y los mínimos relativos de una función, número de intentos, y nos dice que es sensible a mayúsculas, minúsculas y acentos. Le damos a comenzar y como vemos nos aparecen dos puntos que al pinchar nos aparece un cuadro donde tenemos que escribir pues, el nombre de esa región o de esa zona. En este caso, un máximo. Le damos a aceptar, nos dice que es válido y en este caso, pues esto es un mínimo. Y le damos a aceptar y nos dice que es válido. Y ya no aparece en grande, pues el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? Nos permite volver a jugar, la puntuación que ha obtenido, etc. Bien, y con esto acabamos esta sesión. Como siempre, para cerrar la sesión, le damos a salir.